En esta ocasión nos acompaña la doctora Milagros Quijada Sagredo y para mí pues, es una ocasión muy especial porque es la persona de la que más he aprendido en este ámbito académico. Milagros Quijada es en la actualidad catedrática emérita de griego. Comenzó su andadura en la Universidad de Salamanca, pero muy pronto llegó aquí, en el año 83, y se incorporó a esta Universidad del País Vasco, en la que ha desempeñado su labor docente, investigadora y de gestión durante más de 30 años, durante 30 años largos. Como la conozco bien, puedo decir que es una persona volcada en su profesión y que se ha implicado siempre en todo aquello que creía que era bueno para la filología griega. Su papel fue importante en la puesta en marcha del Departamento de Estudios Clásicos, del grado de Filología Clásica e incluso del máster de Literatura que algunos de los que estáis aquí cursáis. En el ámbito de la investigación, Milagros Quijada se ha dedicado especialmente al estudio del teatro griego. Y puedo afirmar que pocas personas en este país conocen ese género como ella. Inicialmente, con su tesis doctoral y otros trabajos, se centró en el estudio de la tragedia tardía de Eurípides, pero paulatinamente, con el paso del tiempo, fue ampliando su campo de investigación hacia otras obras, no de época tardía. Podría señalar muchas, pero a mí me gusta señalar el impresionante trabajo que tiene sobre Medea. También abordó otros autores trágicos en la última etapa. Ha escrito sobre las obras de Esquilo también. E incluso llegó a otro género como la comedia, porque aunque ella ha escrito fundamentalmente, ha publicado más sobre el género de la tragedia, es una muy buena conocedora de la comedia y tiene también artículos sobre ese género. Son muchos los trabajos que yo podría citar de Milagros Quijada, todos caracterizados por el rigor académico y el apego al texto, pero sé que ha preparado un seminario muy ambicioso para hoy y creo que lo mejor que puedo hacer es cederle la palabra y dejar que todos disfrutemos con sus palabras. Sin más, agradezco a Milagros Quijada que haya aceptado esta invitación para participar en el seminario y le cedo la palabra. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Quiero empezar dando las gracias a mi colega Mari Carmen Encinas por estas amables palabras de presentación. Por supuesto, también a las organizadoras de estos seminarios que, bueno, forman parte, ¿no? Como yo me gustaría decir, como casi es preceptivo en nuestro tiempo, de las exigencias de difusión de una investigación. Les felicito por esta iniciativa. Bien, voy a empezar haciendo algunas observaciones breves sobre esos dos conceptos, literatura y su relación con la historia, que son los pilares sobre los que se asienta el proyecto de investigación del que estos seminarios forman parte. En el caso de la cultura antigua es que constituyen un binomio indisoluble. Son conceptos muy discutidos en época moderna, pero tendemos a proyectar nociones actuales de los mismos sobre culturas del pasado, lo que no se puede hacer, a mi entender, sin las necesarias matizaciones, que son muchas. Bien, empiezo sin más. Intentaré atenerme al tiempo de una hora en mi exposición. Si no, pues cortamos y no pasa nada. Sé que algunas personas, en fin, tienen que irse, no hay ningún problema. Bien, dejando de lado los restos de cultura material que nos han llegado de la antigüedad, restos arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, restos monetales, de cerámica, etcétera, entre otros, yo me atrevería a decir que nuestro conocimiento de la historia y de la cultura de Grecia antigua descansa fundamentalmente en textos. ¿Qué textos son esos? Pues son textos transmitidos a través de manuscritos que están depositados en las principales bibliotecas europeas y que son mayoritariamente conocidos. Estos textos nos permiten conocer una serie de obras de carácter literario que constituyen la tradición literaria griega tal y como ha llegado a nosotros, evidentemente muy mermada. También tendríamos que mencionar los descubrimientos de papiros y, como saben ustedes, proceden de las arenas de
del desierto de Egipto, son materiales de escritura reutilizados, proceden del envoltorio de las momias sepultadas en estas tumbas excavadas y, como decía, el cada vez más numeroso volumen de papiros que salen a la luz y el desarrollo de la papirología como una disciplina auxiliar de la filología clásica, sobre todo en el siglo XX, ha permitido acrecentar nuestro conocimiento de esa tradición literaria griega. Voy a poner un ejemplo. Bakílides, un poeta coral griego del siglo VI a.C., lo conocemos fundamentalmente por los textos conservados en papiro, por textos papiráceos. Evidentemente tienen un carácter fragmentario en su mayor parte, pero en algunos casos son importantes. Bien, a los manuscritos y a los papiros que contienen obras literarias de la antigüedad y dentro de los restos escritos, yo añadiría las inscripciones que proceden, es decir, textos grabados sobre piedra, que proceden de los más diversos lugares de Grecia y que en este caso sirven sobre todo para, digamos, estudiar la lengua griega. Cuando digo lengua griega, digo los dialectos griegos, su historia y su evolución. Tienen también un carácter fragmentario y en este caso nos sirven fundamentalmente para el estudio de la lengua, más que no tienen, diríamos, un carácter literario, con algunas excepciones. Por ejemplo, las descripciones que contienen himnos religiosos. Algunas de las más famosas son las descripciones de Epidauro, grabadas en esa localidad y que contienen, como digo, textos de cierta longitud, textos himnos religiosos que podríamos decir también que tienen carácter literario. Bien, puede llamar la atención a alguno de los aquí presentes la afirmación que yo hago de que el conocimiento de la historia de la cultura griega descansa fundamentalmente en textos de un carácter literario. Quizá esto merezca alguna consideración, alguna aclaración. Las reticencias que esta afirmación puede levantar pues son fáciles de aclarar en el caso de los textos en verso. Su carácter métrico les dota de una forma que indudablemente son de interés para el estudioso de la literatura. Un interés que muchas veces tenemos que compartir con estudiosos de otras disciplinas, por ejemplo, con estudiosos de la filosofía. ¿Por qué? Porque algunos de estos versos contienen textos filosóficos. A mí me gustaría decir aquí que Parménides, un filósofo griego del siglo VI a.C., compuso sus obras en hexámetros, en verso. Y es que hay que decir que hasta que los griegos desarrollan una prosa apta para la expresión conceptual, filosófica y científica, siguieron usando el verso como medio de expresión de su pensamiento. Nunca insistiremos, a mi entender, demasiado en subrayar este carácter oral de la literatura antigua, ¿no? Bien, en el caso de los textos en prosa, la cuestión del carácter literario que puedan tener algunos de estos versos creo que merece una explicación. Decía Norden, uno de los más grandes estudiosos de la prosa literaria griega, en la página 1 de su libro, De Antiche Kunst Prosa, que en la antigüedad cualquier autor que quería llegar a su público tenía que componer elegantemente. Esto apunta naturalmente al carácter oral que tenía esta cultura en Grecia antigua, desde luego hasta, yo me atrevería a decir casi hasta el final de la antigüedad. No voy a tocar aquí la cuestión de cuando penetra en Grecia la escritura como vehículo de difusión literaria, es una cuestión muy debatida, pero aún después, diríamos, de que la escritura vaya penetrando cada vez más como vehículo de difusión cultural en Grecia, esta cultura sigue siendo y permaneció siendo hasta la antigüedad eminentemente oral. Bien, este hecho puede explicar cuestiones curiosas. Por ejemplo,
que los textos en prosa que forman parte del corpus Hippocraticum griego, son textos de épocas distintas, sean de interés y se suelan para el estudioso de la literatura griega y se incluyan dentro de una historia de la literatura griega. Son textos eminentemente, diríamos, prácticos. Su contenido tiene que ver con la medicina. ¿Por qué los estudiamos? Porque forman parte, estos textos médicos, forman parte de una, diríamos, una tradición oral de enseñanzas que solo en una época posterior tomó forma por escrito. Hipócrates no escribió ni una palabra. Sus enseñanzas eran orales. Estos, digamos, científicos se presentaban ante su público como maestros de verdad, como competidores, en este sentido, del mayor educador de los griegos en Grecia, que era Homero, y se expresaban de una manera, como diría, en orden elegante, de una manera que es de interés para el estudioso de la literatura griega, ¿no? Bien, soy consciente de que estoy haciendo un uso del concepto de lo literario que lo acerca al que usaron los formalistas rusos en época moderna. El discurso literario es una escritura que aliena, diríamos, la lengua ordinaria, ¿no? Es digamos, una forma de delimitar lo literario que no excluye otros parámetros de definición. Algunos otros críticos o teóricos de la literatura gustarían decir que la literatura es mejor identificarla con, por ejemplo, con una escritura no pragmática o con una escritura de ficción o con una escritura susceptible de recibir una valoración estética. Pero todos estos conceptos no son proyectables sin más a la literatura antigua, y voy a poner algunos ejemplos. El parámetro que identifica la literatura con una escritura no pragmática decae en el caso antes mencionado, en el caso de los textos, de las obras que componen el corpus Hippocraticum griego, que se estudian, vuelvo a repetir, dentro de una historia de la literatura griega. Esta forma de abordar lo literario, identificándolo con una escritura no pragmática, yo me atrevería a decir que decae incluso en el caso de la lírica griega arcaica. Porque esta lírica, a diferencia del papel que tiene la lírica en nuestro mundo moderno, esta lírica, digamos, era una lírica que se componía para ocasiones definidas y que en ese sentido tenía una función, si queréis entre comillas, la palabra función, una función práctica innegable. Eran cantos de boda, eran cantos que acompañaban a la lamentación ritual por el muerto, eran cantos de trabajo, eran cantos de cuestación, eran himnos religiosos importantísimos en una ceremonia religiosa que no tendría sentido en Grecia antigua sin la existencia del himno, ¿no? Bien, igual ocurre si identificamos la literatura con una escritura de ficción, digamos, con una escritura que no es literalmente cierta. Este parámetro de definición, como sabéis vosotros, pues sobre todo ha prosperado en época moderna por el auge de la novela en el siglo XIX, ha servido para desterrar la denominada falacia biográfica en los estudios literarios, pero plantea problemas cuando lo intentamos proyectar al concepto de literatura en el mundo antiguo. ¿Por qué? Porque la frontera que separa lo que una sociedad en un momento definido de su historia considera como verdad histórica de lo que no lo es, esa frontera es eminentemente lábil. Y voy a poner de nuevo un ejemplo. Los mitos. Esas historias tradicionales que están en la base de tantas obras literarias griegas. Los mitos para nosotros son ficción. Es una escritura, es una historia tradicional, pero inventada. No era así para los propios griegos, al menos no de una manera rotunda. Formaban parte los mitos de su historia. Solo así, si tenemos en cuenta esta matización,
podemos entender que todavía en el siglo IV a.C., y para un griego como Aristóteles, un filósofo, los mitos, estas historias tradicionales que están en la base de la tragedia, sean más verosímiles y por lo tanto más creíbles que las historias inventadas. Parece que en la época de Aristóteles empiezan a, componerse tragedias ya no de tema tradicional, ya no con base en los mitos, sino historias inventadas. Y en esa discusión de Aristóteles sobre historias tradicionales, historias inventadas como base de la tragedia, él dice que son más verosímiles las historias tradicionales, que son más verosímiles los mitos, y añade, porque han ocurrido. Son más creíbles, añade, porque han ocurrido. Bien, lo literario, por lo tanto, no es separable de lo que una sociedad, en un momento determinado de su historia, considera que ha de ser tomado como tal, y que, desde luego, siempre, en todo momento, parece que ha estado sometido a discusión, también en la antigüedad. Lo mismo ocurre con la relación entre historia y literatura. Puede adquirir características muy distintas históricamente, ¿no? Esto se hace evidente en el caso de culturas orales, como la de Grecia antigua, de la que hoy voy a tratar aquí. Pero antes voy a decir algo sobre ambas cuestiones. Respecto a lo que una sociedad en un momento definido puede considerar como literario. Tengo que empezar diciendo que no hubo ni en griego ni en latín, un término para designar el conjunto de literatura susceptible de recibir una crítica formal y estética como la que, formal y moral como la que practicaron los antiguos. Lo que se hacía es referirse a ella por medio de una enumeración. Escritores en verso, escritores en prosa, historiadores o algo así. Cicerón, en su Orator, menciona 5 categorías: el poeta, el historiador, el filósofo, el orador, entendido este término en el sentido de el compositor de discursos epilípticos, es decir, discursos de alabanza o discursos de censura, y el filósofo, en el sentido de escritor de obras en diálogo y de tratados populares. Esas son las 5 categorías de lo literario que menciona Cicerón en su Orator. El único pensador en la antigüedad que intentó establecer una clasificación de los usos formales del lenguaje, no basada en la diferencia superficial entre verso y prosa, fue Aristóteles, como sabéis, cuya contribución a la teoría literaria en este sentido fue única. En los 3 primeros capítulos de la Poética están contenidas sus ideas al respecto y están llenas de unas sugerencias, por lo menos, de gran entidad. Siguiendo la estética platónica, es decir, esa consideración del arte como mímesis. Ojo con este término. Aquí habría que traducirlo por representación de la realidad. Bien, siguiendo con la concepción platónica del arte como representación, Aristóteles concluye que las technai poieticae, las artes poéticas, nada que ver con solo las que cultiva el compositor en verso. Poético tiene que ver con la palabra, con el verbo poieo en griego, que significa hacer, y en este sentido componer. Bien, pues decía Aristóteles que las artes poéticas son aquellas que utilizan en esa representación de la realidad 3 elementos: el logos, el discurso, el ritmos, el ritmo, o la armonía, la música, la melodía. Bien utilizando estos elementos conjuntamente o bien de manera aislada.
Evidentemente, en las artes poéticas verbales, el logos es imprescindible, pero no, para Aristóteles lo es el metro. Bien, esta forma de abordar lo que es literario que tuvo Aristóteles excluía, sin embargo, la oratoria, el arte del discurso formal, diríamos. Y esto es llamativo desde el punto de vista de lo que podía significar en la antigüedad la exclusión de este arte, la oratoria de las artes poéticas. Yo me atrevería a dar una explicación de por qué Aristóteles excluyó la oratoria de las artes poéticas verbales. Como sabéis, Aristóteles era un lógico y Aristóteles lo que se propuso fue fundamentar el arte que practicaba el orador, la retórica, sobre bases lógicas, es decir, susceptibles de aplicárseles el criterio de verdadero o falso. De ahí que excluyera, vuelvo a repetir, la oratoria, que para él pertenecía, era una actividad que tenía que ver con la realidad, no con su representación, lo que era propio de las artes poéticas. Bien, menciono esto porque, desde luego, el punto de vista de Aristóteles no fue mantenido con posterioridad a él. Con posterioridad a él, la línea, digamos, divisoria más clara se siguió manteniendo, que era la diferencia entre prosa y verso. Pero cada vez más se consideró que el poietés, el que componía una obra literaria, y el orador practicaban un mismo arte. Lo que les diferenciaba era el asunto, materia tratado. Había muchas más dosis de fantasía en el tratamiento de los temas por parte del poietés que por parte del orador. Y les diferenciaban también los medios estilísticos que utilizaban, evidentemente mucho más marcados en el caso del poietés que en el caso del orador. Pero con posterioridad a Aristóteles, vuelvo a repetir, la oratoria y las otras artes poéticas verbales se vinieron a considerar como muy próximas, como actividades idénticas. No lo era así para Aristóteles. Bien. Parece, pues, que en todas las épocas ha habido formas más o menos restrictivas, más o menos amplias de definir lo literario. Como diría un filósofo, lo literario es un término no ontológico, es un término funcional. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la historia y su relación con la literatura. Las circunstancias en que la literatura se creaba en Grecia, al menos en época arcaica y en época clásica, no para ser leída, no para ser leída, sino para ser oída por receptores con los que el autor mantenía un vínculo mucho más directo que el que podemos postular para algunas creaciones en nuestra época, otorgaban a las obras que salían de la mano de los creadores un carácter no ya de testimonio, sino, me atrevería a decir, casi de intervención directa en la realidad. El hecho, desde luego, es clarísimo en el caso de la literatura del siglo V y, en particular, del teatro, al cual me voy a referir a continuación, el teatro del siglo V a.C. El teatro griego, tengo que empezar diciendo, en esta época es una creación netamente ateniense. Bien. Las representaciones de teatro en Grecia tenían lugar dentro de fiestas religiosas en honor de Dioniso, un dios de clara raigambre popular, cuyo culto se vio favorecido por el intento de la tiranía de fomentar cultos de un carácter nacional frente a los cultos, digamos, de familia o los cultos de fratría. La fratría era una unidad gentilicia. Bien, para que se entienda esto, el tirano en Grecia era un aristócrata que se había hecho con el poder en lucha con otros aristócratas
pero con el apoyo de las clases populares. De ahí que sus políticas fueran lo que hoy llamaríamos políticas de corte populista. Y en el caso de la política religiosa, esto explica que la tiranía tuviera interés en fomentar un culto como el de Dioniso, un culto de clarísima raigambre popular, que hacía iguales a todos en ese éxtasis asociado a los medios dionisíacos. Bien. Institucionalizado por Pisístrato, tirano de Atenas. Tienen ustedes ahí una página en que he incluido una pequeña cronología. Bien, institucionalizado por Pisístrato en el marco de la creación de una conciencia nacional que habría de desembocar en un nuevo sistema político de cuño democrático, el teatro se convirtió en Grecia en un fenómeno de una trascendencia social y política extraordinaria, se convirtió en el exponente de todos esos cambios y transformaciones que se van a operar en Atenas en el siglo V y que desembocan en la formación de una constitución democrática, ¿no?, en el Estado de Atenas, en la polis. No me puedo detener aquí en qué implica el término de institucionalización del teatro. He dicho que Pisístrato, tirano de Atenas, institucionalizó las representaciones de teatro, primero en las grandes Dionisias, que probablemente fueron una creación de los Pisístratidas. La institucionalización fue primero de la tragedia, 50 años después se institucionaliza la tragedia. No me puedo detener, pero sí quiero decir algo. La institucionalización implicó que el Estado intervenía a través del arconte epónimo, que era un magistrado con poderes ejecutivos, elegido anualmente. Se elegían a los mejores poetas que iban a competir, por ejemplo. El Estado libraba los fondos para ciertas cuestiones relacionadas con el teatro, por ejemplo, para los premios que se otorgaban a los vencedores. Bien, voy a, antes de pasar a ocuparme en concreto de la tragedia, sí quiero hacer algunas consideraciones, quiero ilustrar, aunque sea someramente, ciertas diferencias entre la comedia y la tragedia en esa, digamos, forma de intervenir que tuvieron ambas en la realidad, en esa forma que tuvieron ambas de ser un exponente de esos cambios y transformaciones que se están dando en la sociedad griega de la época y que desembocan, como decíamos, en la creación de un Estado democrático en Atenas. Por supuesto, no voy a abordar aquí el tema de las diferencias entre tragedia y comedia. Me voy a referir exclusivamente a un rasgo que tiene que ver con la manera diferente en que la comedia y la tragedia, digamos, o los poetas cómicos y los poetas trágicos, tratan a la ciudad, la imagen que de la ciudad, cuando digo de la ciudad me refiero a Atenas, la diferencia que hay entre comedia y tragedia, en la manera como una y otra tienen de plasmar, digamos, las realidades de su tiempo. Bien. La comedia, como saben ustedes, tomó sus temas de la vida social y política de la Atenas del momento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues temas de la comedia arjaya, de la comedia antigua, de la comedia de Aristófanes, de la comedia del siglo V, de la única de la cual nos han llegado de esta época obras completas. Nos han llegado también obras de Menandro, que es un representante de la comedia posterior, de la comedia nueva. Bien, decía que la comedia tomó sus temas de la vida social y política de la Atenas del momento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, temas de la comedia fueron, en este siglo V, el deseo de paz de los campesinos atenienses que estaban hartos de la guerra que Atenas libraba con Esparta. Tenéis que pensar que todas las comedias de Aristófanes son compuestas durante el desarrollo de la guerra del Peloponeso, de la guerra entre Atenas y Esparta. De manera que temas de la comedia recurrentes fueron el deseo de paz de los campesinos, los problemas que planteaba la práctica de la justicia,
los tribunales populares de Atenas, los tribunales en Atenas, no en el resto de Grecia, pero en Atenas estaban en manos no de profesionales, sino de los ciudadanos, eran tribunales populares. Bueno, los problemas que planteaban los tribunales de justicia atenienses, el papel de la mujer en la polis, el papel de la comedia en la enseñanza de los ciudadanos, la nueva educación que podía representar la enseñanza sofística, etc. Podríamos decir que en la comedia arjaya, en la comedia antigua, en la comedia del siglo V, Atenas es la ciudad cómica por excelencia. Alguien podría decirme, bueno, esto es mucho decir, esto puede estar en cierto modo sesgado, esta afirmación puede estar sesgada por el hecho de que de la comedia arjaya solo nos han llegado comedias de Aristófanes. Da la impresión de que no es así, pero bueno, por referirnos a Aristófanes. De las 11 comedias que nos han llegado, 9 se desarrollan en la ciudad, en Atenas. Y las otras 2 que no se desarrollan en Atenas, podríamos decir que las podemos considerar como referidas a Atenas. Esas 2 comedias son Ranas y Aves. ¿Por qué a Ranas está referida a Atenas? Bueno, en Ranas de lo que se trata es de que Dioniso, el dios del teatro, emprenda un viaje al más allá para traer arriba, traer al mundo de los vivos a alguno de los grandes poetas trágicos que en el 405, que es la época en que se componen las Ranas, ya muy a finales del siglo V, han muerto. Parece que para Aristófanes los trágicos de finales del siglo V eran un aburrimiento y un horror, y quiere traer de entre los muertos a uno de los grandes clásicos. Ese es el tema de las Ranas, referido también a Atenas. Un gran poeta trágico puede enseñar mejor a los atenienses que los trágicos que tenemos en la actualidad. En el caso de Aves es otra comedia que también entendemos que podemos decir que está referida a Atenas. En Aves de lo que se trata es de hartos de la vida de la ciudad en su momento, 2 atenienses, Bélpides y Pistetero, son 2 pájaros, salen de Atenas con idea de fundar una ciudad en un espacio intermedio entre el Olimpo, la ciudad el espacio donde viven los dioses, y la tierra, donde habitan los hombres. A esa ciudad el cómico Aristófanes la llama Nefelocoquigia, un término que, digamos, en su traducción anglosajona o quizá mejor americana, podríamos traducir como Pionubilandia, y que a mí me gusta más en su traducción el término que acuñó Agustín García Calvo, llamándola Villanubla de los Cucos. Bien, de manera que como la vida en Atenas es insufrible, se trata de, como digo, crear una ciudad que esté en un espacio intermedio. Aves, podemos decir, por lo tanto, que es también una comedia referida a Atenas. De manera que parece que las comedias de Aristófanes, al menos las que nos han llegado, avalan la afirmación que yo he dicho antes, que Atenas en la comedia antigua parece que es la ciudad cómica por excelencia. Pero es que esto sigue sucediendo después. Es decir, parece, por los fragmentos de comedias que nos han llegado, por las noticias que tenemos al respecto, que en la comedia media Atenas también era la ciudad cómica por excelencia, a pesar de que los comediógrafos de la comedia media procedían de los más diversos lugares de Grecia en este momento. Y si pasamos a la comedia nueva, a la comedia de Menandro, ocurre lo mismo. De las 61 comedias de Menandro, de las cuales tenemos referencias que nos permitan orientarnos, por supuesto que no nos han llegado a las 61, pero sí podemos decir que hay un conjunto notable de comedias de las cuales tenemos noticias, referencias, títulos, podemos hacernos una idea
de qué iba aquello, ¿no? Pues de esas 61 comedias, de las cuales podemos tener referencias de cierta entidad de Menandro, solo 3 tienen como lugar de acción una ciudad que no es Atenas. Una comedia es Leucade, otra es Los Imbrios y otra es La Trasquilada. Bien. Los cómicos toman Atenas como ciudad por antonomasia y de ella critican muchas de las cosas que sucedían. Todos vosotros seguro que habéis oído hablar de la crítica política contenida en la comedia. Bueno, ¿qué entendemos por la crítica política de la comedia, Arjaia, de la comedia de Aristófanes? No podéis encontrar en ninguna comedia de Aristófanes un ataque a la constitución democrática del momento. El concepto de crítica política no puede entenderse como un ataque a la constitución vigente en época de Aristófanes. A lo más, lo que encontramos es esa añoranza, una contraposición entre la Atenas actual y una Atenas del pasado, por cierto, no un pasado excesivamente remoto, es el pasado de los abuelos de Aristófanes, es el pasado que representa Maratón y que representa la época de Maratón y la época de Salamina, es decir, la época de las grandes victorias sobre los persas. Decía pues que hay que entender bien ese concepto de crítica política contenido que se aplica tantas veces a la comedia de Aristófanes. Vuelvo a repetir, no es una crítica de la constitución democrática del momento. Es más bien cuando el poeta cómico particulariza una crítica de políticos concretos, de políticos vivos del momento, que formaba parte, de otro lado, de las convenciones de la comedia arjaia, que era criticar a quien estaba por encima, entre ellos, desde luego, a los políticos del momento. Tampoco la comedia arjaia trae a escena a políticos vivos con rasgos individualizados. No, son rasgos muy estandarizados. Digamos que todos ellos son unos corruptos, les encanta la adulación, les gustan los muchachos, son hijos de prostitutas y a saberse si su madre o su padre son atenienses. Ese tipo de lindezas, se dice, de los políticos de la época en las comedias de Aristófanes. No ataque a la constitución democrática, sí ataque a políticos del momento, digamos, siguiendo las convenciones del género, que era estandarizar sus defectos. No son defectos individuales en la mayor parte de los casos. Bien, puede llamar la atención esta libertad del poeta cómico para sacar a escena, diríamos hoy, con nombres y apellidos, a políticos de su época que tenían evidentemente poder. Y tengo que decir que hubo varios intentos de hacer votar en la Asamblea una ley, hacer votar en la Eclesía una ley que prohibiera lo que los griegos llamaban el onomastí komodein, es decir, hacer comedias komodein, onomastí, sacando por su nombre y apellidos, que diríamos hoy, a políticos del momento. Hubo intentos de que la Asamblea votara una ley que prohibiera estos excesos. No prosperaron. Esta crítica abierta es una manifestación más de esa famosa parresía griega, esa libertad de expresión griega, en virtud de la cual uno no solo podía decir lo que uno pensaba, sino que debía decir lo que uno pensaba, aun cuando esto molestara a los que están por encima. Bien, esto en la comedia. La tragedia no tiene nada que ver con este panorama que he dibujado. La tragedia tomó sus temas del mito, es decir, de la leyenda heroica que sublimaba los grandes ideales de los griegos en el pasado,
fundamentalmente de los grandes ideales de la aristocracia. Por ello mismo, el mito se sometió a revisión y, convertido en un armazón de datos de los que el poeta sacaba sus historias y sobre los que proyectaba su propia visión, el mito propició la creación de obras con un valor simbólico. Evidente, para decirlo sencillamente, obras que pudieran decir algo a los atenienses que acudían al teatro en el momento de la representación de la obra. Bien, hemos dicho antes que frente a lo que ocurre en la comedia, la ciudad, Atenas, tiene escasa presencia en la tragedia. No sé si lo he dicho, lo digo ahora, si no. Y cuando aparece, lo hace principalmente no como objeto de censura, como en el caso de la comedia, sino como objeto de alabanza. Eso sí, con matices, como veremos. Las tragedias de suplicantes, que he elegido para comentar aquí, nos pueden servir para entender de qué modo la tragedia actuó como un instrumento, digamos, de intervención, o si no se quiere usar este término tan fuerte, como un instrumento de reflexión sobre la vida democrática de la ciudad, articulando un discurso en el que las luces, pero también las sombras del sistema democrático de Atenas y de su política imperialista en la época podían proyectar, ¿no? En particular me voy a detener en dos tragedias, una de Esquilo, otra de Eurípides, que tratan, que se acogen, digamos, al patrón narrativo de la súplica. Son las suplicantes de Esquilo y las suplicantes de Eurípides. Ojo, no son las únicas tragedias de suplicantes que nos han llegado. Hay otras que también siguen este esquema narrativo. Ni tampoco en el caso de Esquilo son las suplicantes la primera tragedia que sigue este patrón que Esquilo había compuesto con anterioridad otras obras que seguían también este esquema. Bien, en el teatro griego las tragedias de suplicantes presentan un modelo de historia bastante típico. Estructuralmente viene definido por un triángulo cuyos vértices están constituidos, uno, la parte suplicante, una persona o un grupo de personas que se encuentran en una situación de necesidad, de persecución o de agravio. Dos, la ciudad o persona que la representa, ante quienes los suplicantes acuden en ayuda. Y tres, el enemigo de cuya amenaza se pretende escapar. Bueno, el tratamiento de la súplica en el teatro griego se basaba en la institución del asilo y de la huida a un altar o junto a una persona o lugares santos como una de las formas posibles de conseguir asilo. Etimológicamente, la palabra asilo deriva a través del latín asylum de la raíz griega relacionada con el verbo silao, que lo que significa en el terreno de lo militar es arrebatar al enemigo las armas, una vez vencido. En un sentido más general, silao puede significar apropiarse de algo por la fuerza. Bien, el sustantivo asilos, con esa alfa privativa, significa por consiguiente alguien que no puede ser cogido, alguien que está seguro, que es inviolable. Esta noción de asilo griega hundía sus raíces en un concepto metajurídico, diría yo, que hacía del asilos un ser, como acabo de decir, inviolable. Y es evidentemente distinta de la noción moderna de asilo.
Recalco esto porque no en todas las tragedias de suplicantes que nos han llegado, griegas, es el acogimiento de un grupo que viene de fuera a una ciudad que pretende que le ayude el tema de la tragedia. No en todas las tragedias de suplicantes del teatro griego es el asilo entendido en el sentido moderno, el tema de las mismas, el acogimiento en una ciudad de un grupo que huye de la amenaza de quien les persigue. Por ejemplo, las suplicantes de Eurípides no lo es, el tema de la obra no es este concepto de asilo en sentido moderno. ¿Por qué? Porque el tema de las suplicantes, luego incidiremos en él, de las suplicantes de Eurípides, es, digamos, la llegada de un grupo de madres argivas, de madres de Argos a Eleusis, donde buscan el amparo del rey de Atenas. ¿Para qué? Para que les ayude a recoger los cadáveres insepultos de sus hijos, de los argivos que en el ataque a Tebas han muerto. Los tebanos se niegan a devolver los cadáveres y estas mujeres argivas acuden al lugar de la acción. La obra comienza en Eleusis. Bueno, Eleusis es una localidad del Ática muy próxima a Atenas, aproximadamente a unos 15 kilómetros de Atenas. Pero bueno, llegan a Eleusis para intentar conseguir que el rey de Atenas intervenga en este conflicto. De manera que las suplicantes de Eurípides no tienen que ver con el acogimiento de un grupo de extranjeros, diríamos, en una ciudad ajena. No es ese el tema. Sí lo es en el caso de las suplicantes de Esquilo, como veremos. Las suplicantes de Esquilo, las hijas de Dánao, son perseguidas, vienen desde Egipto, son perseguidas por sus primos, por los hijos de Egipto, que quieren que contraigan matrimonio con ellos contra su voluntad. Acuden al rey de Argos, en lugar de la acción, en este caso, en el caso de las suplicantes de Esquilo, no es Atenas, es Argos, acuden al rey de Argos para que las libre, digamos, de esta amenaza sexual. Con todo, dado que la súplica en la tragedia griega comportaba una petición de ayuda y con frecuencia el acogimiento, no siempre, pero con frecuencia el acogimiento de las suplicantes en otra comunidad, en su desarrollo como forma dramática, las tragedias de suplicantes sirvieron para exponer algunos de los problemas entre los de fuera, los que procedían de otras poleis, y los de dentro, la comunidad a la que llegaban. Qué tema tan actual. Voy a empezar explicando un poco todo esto, analizando las suplicantes de Esquilo, una tragedia que durante mucho tiempo se pensó que era la más antigua de las de Esquilo que nos había llegado. Hoy sabemos que no es así, no me voy a detener en los argumentos que tenemos para saber que esto no es así. Probablemente las suplicantes de Esquilo se compusieron en torno al 460 a.C. Se pensaba que era, con anterioridad, se pensaba que era la tragedia más antigua de Esquilo porque era la que más número de versos cantados tenía. Más del 60% de los versos de las suplicantes de Eurípides son cantados, están en boca del coro. El modo de expresión natural del coro en una tragedia griega es el canto. Más del 60% están en boca del coro. Y por eso se pensó que era una tragedia arcaica, una tragedia no arcaica, antigua. ¿Por qué? Porque en la evolución del teatro griego y en particular de la tragedia, digamos, el número de versos cantados fue decreciendo en favor del número de versos recitados. De manera que si Suplicantes tenía más de un 60% de versos cantados es que debía de ser una obra, digamos, de las más antiguas de Esquilo. Hoy sabemos que esto no es así. Bien, la obra es la primera de una trilogía.
Cuando hablo de trilogía tengo que aclarar que Esquilo es el único de los tres grandes trágicos que parece que practicó la forma de composición trilógica, luego abandonada por Sófocles y por Eurípides. Cuando hablo de forma de composición trilógica quiero decir algo muy concreto. Grupos de tres tragedias en la que la segunda es una continuación en la trama, una continuación argumental de la primera y la tercera de la segunda. Es decir, es un conjunto narrativo único. ¿De acuerdo? No son tres tragedias simplemente relacionadas porque tienen la misma leyenda heroica, no. Bien, entonces decía que Las suplicantes de Esquilo es la primera de una trilogía dedicada a la historia de Dánao y de sus 50 hijas, trilogía de la que formaban parte otras dos tragedias, Egipcios y Danaides, perdidas, y también un drama satírico que era de título Amimone. Tenéis que saber que cada poeta trágico se presentaba a concurso con una tetralogía de obras, 3 tragedias y un drama satírico. El drama satírico era una obra dramática que se distinguía porque su coro estaba formado por sátiros. El único drama satírico que nos ha llegado de la antigüedad completo, más o menos, es El Cíclope de Eurípides. Bueno, el tema de Las suplicantes de Esquilo lo constituye me doy cuenta de que es imposible que yo acabe esto a las 7. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, sigue. Bien, el tema de la obra, como digo, lo constituía la huida de las 50 hijas de Dánao, que descendían de Ío y de Épafo, que, como algunos han querido ver, en su natural aversión al matrimonio, quieren evitar matrimonio con los hijos de Egipto. Llegan a Argos, la patria originaria de su antecesora, de Ío, conducidas por su padre, Dánao, y buscan asilo y protección. Llegan a Argos, no es aquí Atenas, la ciudad de acogida. Tras muchas indecisiones y muchos avatares, el rey de Argos les proporciona esta ayuda. Lo sustancial a este respecto es la representación de ese Argos mítico como una democracia a través de la figura de su rey, Pelasgo, que no quiere dar su consentimiento a la petición de asilo de las suplicantes sin la aprobación del demos, sin la aprobación del pueblo, y somete su propuesta al voto de la Asamblea. Es ante esta instancia ante la que se propone resolver su aporía ética, su dilema ético. Hay un momento en la obra en que, en respuesta al coro, el rey de Argos, Pelasgo, dice: «No es fácil de juzgar el juicio, no me elijas como juez», dice en respuesta al coro. Bien, la maquinaria judicial y política a la que se alude continuamente en Suplicantes de Esquilo, es decir, esa confianza en la persuasión en lugar de la fuerza bruta, podríamos decir que aplaude, si no los logros, al menos los esfuerzos de la política y del procedimiento legal de la polis contemporánea. Un procedimiento del que parece que se ríe, que se mofa, el heraldo bárbaro, cuando llega a Argos, el perseguidor, digamos, en esta tragedia de Suplicantes. Dice el heraldo, le dice a Pelasgo, Ares, el rey de la guerra, naturalmente, Ares, le recuerda el heraldo al rey, no llama a ningún testigo y no cuenta votos, le dice. Bien, las cuestiones clave que las Suplicantes de Esquilo plantean podrían resumirse de la siguiente manera.
se debe tener compasión por el que suplica, cuando su petición de ayuda implica un peligro para la ciudad. ¿Es posible la neutralidad cuando la elección lo es entre el derecho del oprimido, la justicia del suplicante que protege Zeus Jiquetes? Repito, ¿es posible la neutralidad cuando la elección lo es entre reconocer el derecho del oprimido o ir por él a una guerra? ¿Por qué y sobre qué fondo construyó Esquilo esta tragedia? Esquilo, un poeta de origen aristocrático, había luchado contra los persas en las batallas de Maratón, 490 a.C., y en la batalla de Salamina. Y fue testigo de la transición de Atenas de la tiranía a una democracia radical. Vio el final precipitado de la tiranía de los Pisistrátidas, la constitución de Clístenes a comienzos del siglo VI, 508-507 a.C., que otorgaba a los ciudadanos una participación política en los asuntos del Estado, y las reformas de Efialtes, que despojaron al Consejo Aristocrático del Areópago de casi todos sus poderes políticos para transferirlos a la Asamblea y al Consejo Popular de los 500, que los griegos llamaban bule. No es, por lo tanto, ningún accidente que las suplicantes, como se ha dicho, sea la primera obra en referirse explícitamente a, entre comillas, la mano que gobierna del pueblo. Demu kratusa heir. La mano heir kratusa, que tiene el poder demu, del pueblo. Y en representar a una ciudad-estado, Argos, no olvidemos, no Atenas, Argos, donde el rey se comporta como un magistrado de la Atenas contemporánea, es decir, un gobernante que quiere someter a la decisión de la Asamblea cuestiones tan importantes como la asistencia y el acogimiento del extranjero, del oprimido, aun cuando esto suponga una guerra. Tampoco es un accidente que sea aquí, en esta tragedia, Argos, la ciudad que acoge a los suplicantes. Una polis donde Temístocles, el político y estratega ateniense, partidario de fortalecer el imperio ateniense, el imperio naval ateniense, se había refugiado tras su condena al ostracismo por parte de los atenienses y su salida, por consiguiente, de Atenas. Temístocles se había refugiado en Argos. Argos, la enemiga de Esparta, representaba a la sazón, para los demócratas radicales como Temístocles, el tipo de alianzas que Atenas debía fortalecer. Convencido como estaba Temístocles de que tras la victoria sobre los persas era Esparta quien representaba la mayor amenaza para Atenas. Representadas las suplicantes de Esquilo en los años que transcurren entre el ostracismo de Temístocles y la revolución democrática que debió de suponer la abolición del Areópago, entiéndase el traspaso de poderes a la Eclesía y a la bule, en un momento de avance democrático y de discusión sobre la política exterior de Atenas, digamos, no es extraño que esta obra se compusiera en un momento como este, ¿no? Esquilo plantea los problemas que Atenas tenía en aquel momento, radicalizarse como imperio o no, los plantea evidentemente al modo poético, los plantea concediendo voz a ese coro de mujeres extranjeras que son las que
las que llegan a Argos solicitando el amparo, ¿no?, de su rey. Si estas no son acogidas, los lazos de sangre y la piedad debida a Zeus, protector del suplicante, se conculcará y su suicidio se convertirá en realidad. Estas mujeres hablan de que si son violentadas se suicidarán. Si estas son amparadas por la ciudad, muchos de sus hombres morirán en guerra con los egipcios, que son sus perseguidores. Esquilo convierte el dilema que plantean las suplicantes en un dilema trágico, diríamos, de la democracia. Bien, si pasamos a las suplicantes de Eurípides, no sabemos la fecha exacta de su representación, en torno al 424 a.C., aquí no es la acogida, como he dicho antes, no es la acogida de las suplicantes en la ciudad en la que se refugian el tema de la obra. Aunque ambas tragedias, suplicantes de Esquilo y de Eurípides, tienen en común la representación de la toma de decisiones en la polis, como un proceso democrático. Eso sí tienen en común. Eurípides, a diferencia de Esquilo, trata este tema de una manera notablemente explícita, en particular en la escena de enfrentamiento entre Teseo, rey de Atenas, que es en esta obra el Supplicandus, y el heraldo tebano, que es en esta tragedia de Súplica el perseguidor. El tema central de Suplicantes ya lo he mencionado antes. Las madres de los argivos, de los caudillos de Argos, que han muerto en su ataque a Tebas, en el asalto a Tebas, quieren recuperar los cadáveres de sus hijos caídos en combate y los tebanos se oponen a entregárselos. Entonces llegan a Eleusis, en el Ática, rogándole a Etra, la madre de Teseo, que es el rey de Atenas, para que convenza a sus hijos e interceda y las ayude a recuperar los cadáveres de sus hijos y poder así prestarles las honras fúnebres tradicionales. La primera parte de la obra tiene que ver con el despliegue de la súplica, que en esta tragedia, curiosamente, ha de vencer primero la oposición, digamos, de un enemigo interno, que es el propio rey de Atenas, que es el propio Teseo. Teseo en un primer momento se opone a prestar ayuda a las madres de los argivos. En un discurso en que se enfrenta con Adrasto. Teseo, el rey de Argos, repito, se enfrenta con Adrasto. Teseo, rey de Atenas, se enfrenta con Adrasto, que acompaña, el rey de Argos acompaña a estas madres, ¿no?, que solicitan la recuperación de los cadáveres de sus hijos, a estas madres argivas. De tal forma que el enfrentamiento es entre Teseo y Adrasto. Es un enfrentamiento en el que se subraya, diríamos, por parte del que suplica, por parte de Adrasto, se subraya la necesidad, pero también la dificultad de identificarse con la suerte que corre el prójimo, con la suerte de otro. Teseo, por su parte, se distancia de esa situación que le plantea Adrasto y, resumiendo mucho, le viene a decir que el hombre es responsable de su propio destino y que él no puede embargar a su pueblo a una guerra por prestar ayuda a un rey como Adrasto, que tomó decisiones políticas equivocadas en el pasado y emprendió una guerra de ataque a Tebas.
Es un discurso muy bonito, iba a leerlo, imposible. En este momento, en fin, he sobrepasado ya el tiempo. Es un discurso muy bonito el que pronuncia Teseo. Habla de los dones que han concedido los dioses a los hombres y pone a Adrasto como ejemplo de un mortal que no se conforma con esos dones y que, vuelvo a repetir, en el pasado tomó una decisión que le ha equivocada, que condujo a su pueblo a la guerra y ahora debe de atenerse a las consecuencias. Más o menos eso es lo que le dice Teseo a Adrasto en su discurso. Eurípides nos presenta a la madre de Teseo, a Etra, como contrapunto de esta visión del mundo. Etra se identifica con el destino de las madres argivas. Ella también es una mujer, ella también es además anciana. Ella también considera que el destino, que la negativa de los argivos de los tebanos a devolver los cadáveres caídos es injusta y se siente en definitiva como una suplicante más. Es curioso, sin embargo, que Eurípides, en una estilización formidable de las convenciones del género trágico, que sin duda invitaba a su público a la reflexión, hace que sea una mujer, anciana además, quien en la escena con Teseo, con su hijo, represente el discurso oficial de la polis, trayendo a primer plano cuestiones que sin duda importaban en aquel momento en Atenas, ¿no? Y que reaparecerán luego a lo largo de la obra, ¿no? Los códigos que regulan las relaciones entre los estados, la política exterior de Atenas, la idea heroica del ponos, que llamaban los griegos, del esfuerzo que está detrás de una política expansionista y belicosa como la que practicaba Atenas en el momento. La condición humana, en virtud de la cual la felicidad no dura eternamente. Hoy uno puede estar en una situación afortunada, pero mañana en una desgraciada. Etra, la madre de Teseo, expone estas cuestiones tras vencer sus reticencias a hablar. Y su discurso es fruto del convencimiento del poder de la palabra. De hecho, Etra dedica todo el proemio de su discurso a justificar su derecho a arguir, a justificar su derecho a argumentar. Un derecho basado en el convencimiento de que decir la verdad, aun cuando ésta pueda ser incómoda, es más que un derecho, una obligación. Dice Etra en los versos 297 a 300, «No me callaré, para que un día no me reproche a mí misma el silencio de ahora, que me callé cobardemente, ni por temor a que se diga que la elocuencia en las mujeres es inútil, dejaré ahora de daros un consejo que considero bueno». En Suplicantes, de Eurípides, el ejercicio de la facultad de hablar, del que ha hecho gala esta anciana, esta mujer, Etra, la madre de Teseo, se acerca notablemente al concepto de parresía. Ojo, Etra no utiliza en su discurso este término de parresía, ese derecho a decir lo que uno piensa o incluso ese deber a decir lo que uno piensa, incluso al que está por encima. No lo utiliza, pero desde luego podríamos decir que hace gala de una enorme libertad a la hora de hablar. Y este ejercicio de la libertad de hablar, Eurípides lo sitúa sobre un fondo político de mayor calado, que es el dilema de saber quién puede decir algo que sea útil a la ciudad.
Este dilema forma parte del enfrentamiento que después va a haber entre Teseo, rey de Atenas, y el heraldo tebano, que es el perseguidor de las suplicantes. Una vez que Teseo, convencido por su madre Etra, ahora sí, decide ayudar a las suplicantes. Teseo intentará convencer a los tebanos y, si estos se niegan, señala, actuará por la fuerza. Pero antes, dice expresamente en los versos 346 a 351, va a ir a convencer a sus conciudadanos y añade, porque yo he liberado este Estado dándole sufragio igualitario. Bien, la escena de debate entre Teseo y el heraldo tebano, el perseguidor, cuando éste llega a Eleusis, da lugar a una escena muy formalizada en la tragedia griega, una escena de agón, lo que los griegos llamaban un jámila logon, un enfrentamiento de discursos. Jámila es un término técnico. Cuando un espectador del teatro de la época oía que iba a escuchar un jámila logon, automáticamente estaba pensando que iba a escuchar un ejercicio oratorio, al modo como se practicaba en las enseñanzas sofísticas. Un ejercicio oratorio de defensa y ataque. ¿De acuerdo? Es un término marcado y se utiliza en esa escena de enfrentamiento entre Teseo y el heraldo tebano, el supplicandus y el perseguidor. Ambos van a discutir sobre este tema de quién tiene derecho a tomar decisiones en la polis, no en la polis, en una ciudad, y de qué manera se toman esas decisiones. Bien. La competición verbal entre Teseo y el heraldo tebano se abre primero como un ejercicio oratorio en el que se discute sobre la antinomia democracia-tiranía. ¿Cuál de los dos regímenes es mejor? El heraldo lo que hace es, no describe la tiranía. Más que describir la tiranía, lo que hace es censurar los puntos, diríamos, flacos, el lado oscuro de la toma de decisiones en un régimen democrático como era el de Atenas de la época, muy radicalizado ya. De manera que el heraldo tebano no hace una apología, en rigor, de la tiranía, sino un ataque de su opuesto, del sistema democrático. ¿Qué critica del sistema democrático donde la toma de decisiones es colectiva? Evidentemente, en la Iglesia ateniense, a la Iglesia ateniense asistían solo los varones adultos atenienses, ciudadanos, no las mujeres, como sabemos. Bien. El heraldo critica de una democracia la demagogia, la falta de conocimiento del demos en la toma de decisiones, el hecho de que cualquiera puede hablar, diríamos hoy, el cualificado y el que no lo es. Un hombre del pueblo puede tener más influencia que los aristócratas, señala el heraldo en su discurso. Es decir, en definitiva, el que todos puedan hablar con igual derecho. Teseo, por su parte, en la réplica, en esta antinomia, que es mejor, de tiranía-democracia, Teseo, en la réplica, no sale al paso propiamente de las críticas del heraldo tebano. Lo que hace es construir su discurso, evidentemente de defensa, en este caso, de la democracia, en torno a ciertas nociones. Por ejemplo, la noción de la isonomía, la igualdad ante la ley, que todos tienen en un sistema democrático, la libertad para decir lo que uno piensa,
y la isegoría, que no es la libertad de hablar, es la igualdad de todos en el derecho a hablar. Teseo lo que hace es ofrecer en su discurso una afirmación propagandística de la democracia, identificada fundamentalmente con la libertad de expresión. Teseo maneja lo que debían de ser eslóganes políticos del régimen democrático de Atenas a la sazón. También hace una ligera crítica de la tiranía al referirse al peligro que en un régimen tirano juegan los jóvenes. Bien, la isonomía, la igualdad de todos ante la ley, dice Teseo, no existe en un sistema tiránico y aparece asociada en el discurso que pronuncia a la existencia de leyes comunes, koinoi, iguales para todos. De leyes grammenon, escritas, que hacen igual, dice, al pobre que al rico. Quiero hacer aquí un inciso, porque esta especie de oposición entre pobre y rico aparece a lo largo de Suplicantes de Eurípides en varios pasajes de la obra. Y hay quien ha interpretado que probablemente apunta a la existencia de lo que llamaríamos hoy conflictos de clases en la Atenas de la época. La libertad de palabra, ¿con qué la identifica Teseo en su discurso? Con el derecho a decir lo que uno piensa y señala Teseo. ¿Qué es lo que se dice cuando se quiere dar voz a un orador en la asamblea, en la iglesia ateniense? Se dice, se le invitaba a hablar diciendo, la libertad consiste en esta frase. ¿Quién quiere, quién puede proponer algo que sea útil para la comunidad? El que pueda que hable, el que no que se calle. Bien, de manera que en esta escena de enfrentamiento entre el heraldo tebano, el perseguidor, y Teseo, que es el supplicandus, hay un primer par de discursos que son los que yo he descrito. Esta especie de ejercicio oratorio en que se trata de oponer dos puntos de vista sobre dos regímenes políticos diferentes. Bien, a continuación siguen otro par de discursos donde ya se trata el meollo de la cuestión. Si Atenas va a prestar ayuda a las suplicantes, a las madres argivas o no. Bien, en su discurso, de nuevo habla primero el heraldo, después Teseo. El heraldo, en este segundo discurso, contrapone al ideal de la polipragmosine. Poli significa mucho en griego, pragmosine es actividad, acción. Opone al ideal de la polipragmosine el ideal de la hesychia, de la tranquilidad. Aquí, y en un sentido político, para que me entendáis, al ideal del intervencionismo, el ideal de su contrario, no intervenir. Señalando que la esperanza, cuando uno emprende una guerra, siempre es engañosa y la paz es preferible siempre a la guerra, dice el heraldo tebano. Teseo le sale al paso, subrayando dos cosas: la soberanía de Atenas y la necesidad de que ésta intervenga. ¿A qué apela Teseo? Teseo apela a la ley panhelénica, la ley de todos los griegos, a la ley natural, y utiliza una retórica del poder que tiene detrás esa ideología heroica que antes he mencionado, del ponos, del esfuerzo, como base de lo que debe marcar la política de una ciudad como Atenas si quiere tener tranquilidad. Teníamos en este caso tranquilidad moral de haber ayudado a quien suplica, de haber ayudado al débil.
Bien, este enfrentamiento entre Teseo y el heraldo tebano tiene un alto valor metadiscursivo, claramente. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. La crítica sobre el sistema de toma de decisiones en un régimen democrático que hace el heraldo en su primer discurso y la defensa de la paz como la decisión acertada del demos que hace en el segundo de los discursos, apuntalan la idea de que para el heraldo tebano, en un régimen democrático hay un peligro y hay una tendencia clara del demos a votar equivocadamente. ¿Por qué? Porque vota la guerra. La guerra es la equivocación, la paz, la decisión acertada. Esa es la posición del heraldo a lo largo de este conjunto de 4 discursos, 2 a cargo de él y 2 a cargo de Teseo. En cuanto a la postura de Teseo, bien, Eurípides nos lo presenta en la obra, no nos lo presenta de una manera monolítica. ¿Por qué digo esto? Es decir, Teseo en este momento de la obra, ya he dicho antes, está a favor de ayudar a las madres argivas, pero en un primer momento de la obra se ha opuesto. Bien, en ese momento, cuando discute con Adrasto, con el rey de Argos, Teseo también se había hecho portavoz, cuando le niega la ayuda, también se había hecho portavoz de las sombras que una política exterior imperialista, expansionista, entrañaba, la política de Atenas del momento, al mencionar las dificultades de poner límites a un enfrentamiento armado. Las reticencias de Teseo primero y su cambio de postura después debían de corresponderse con lo que muchos atenienses en el teatro griego, allí sentados, también pensaban, que había que poner límites a la política imperialista de Atenas. Bien, voy acabando. La construcción de una imagen ideal de Atenas como un Estado que acepta generosamente a refugiados y a suplicantes, más allá de la existencia de vínculos de parentesco. Esto es importante. En Suplicantes de Eurípides hay un cierto parentesco entre las mujeres que llegan de Egipto y Argos. El origen es común. Aquí no. Aquí el parentesco ocupa un lugar secundario. Bien, decía que la construcción de esa imagen ideal de Atenas como un Estado que acepta generosamente a refugiados y suplicantes más allá de los lazos de sangre o de los lazos de parentesco contribuyó a afirmar las aspiraciones expansionistas de Atenas al celebrar su generosidad, su apertura y su compasión. Y de hecho, el orgullo de los atenienses por la ayuda prestada a los suplicantes argivos y a los heraclidas, a los descendientes de Heracles, se constituyó en un lugar común, en un topos, del discurso fúnebre del Epitafios Logos de Atenas por los caídos. Logos Epitafios, como su nombre indica, era un discurso de celebración de los que habían muerto en combate por Atenas. Bien, decíamos que este orgullo de los atenienses por la ayuda prestada a los suplicantes argivos y a los descendientes de Heracles se constituyó en un topos, en un lugar común del discurso fúnebre de Atenas, de ese Logos Epitafios por los caídos, institucionalizado por Pericles poco después de las guerras médicas, poco después de acabar la guerra con los persas. La tragedia lo integró dentro de sí,
pero sometiéndolo, diríamos hoy, a una deconstrucción en la que las diferencias entre la imagen ideal de Atenas y la realidad fueron sometidas a reflexión. El discurso, había diferencias entre el discurso fúnebre y la alabanza de Atenas, que nos podemos encontrar en una tragedia griega, diferencias. El discurso fúnebre celebraba las victorias militares y proclamaba la superioridad moral y cultural de Atenas. Esto es idéntico. Pero no mencionaba el papel que aliados, extranjeros residentes en Atenas y metecos habían jugado en la consecución de estas victorias. El discurso fúnebre no los menciona, porque está dirigido exclusivamente a atenienses y a sus familias caídas en combate, y acompañaba, como he repetido, a las ceremonias de enterramiento anuales. Por el contrario, el público que asistía al teatro en las grandes Dionisias, que eran fiestas que tenían un claro sentido de comunidad ateniense, suponía la presencia de ciudadanos procedentes de las ciudades aliadas de Atenas. No solo atenienses estaban en el teatro. Había muchos extranjeros procedentes de las ciudades aliadas de Atenas, así como de los metecos, de los residentes en la polis, etc. Y ocurría también, en el caso del teatro, que el reconocimiento de las contribuciones hechas por los aliados formaba parte de las ceremonias que presidían a las representaciones de teatro y que habrían estas fiestas religiosas que tenían varios días, digamos, de celebración. ¿De acuerdo? He dicho antes que las representaciones de teatro formaban parte de fiestas religiosas en honor de Dioniso. En esas fiestas religiosas había más cosas. Para empezar, una alabanza, como digo, de los que habían caído en combate, los que habían luchado por Atenas, en este caso, no solo atenienses, sino también extranjeros y metecos. Las tragedias de suplicantes, podríamos decir, por lo tanto, para ya ir concluyendo, que contribuyeron, en efecto, a la construcción de la imagen ideal de Atenas, pero no lo hicieron de una manera monolítica, como hizo el discurso fúnebre, sino dando voz en ellas a los que, en reciprocidad, habían ofrecido a sus protectores también ciertos beneficios. Esto no lo vemos tan expresamente en las suplicantes de Eurípides, que he mencionado antes, pero sí lo podemos ver en otra tragedia de suplicantes que nos ha llegado de Eurípides, que es los Heraclidas. En los Heraclidas, vuelvo a repetir, tragedia conservada de Eurípides, el sacrificio voluntario de una joven, el sacrificio voluntario de Macaria, que es una de las hijas de los Heraclidas, una de esas suplicantes, como exigencia previa para conseguir el fin de la súplica, puede interpretarse como una, diríamos, dramatización trágica de un consenso entre el supplicandus y el suplicante. Las tragedias de suplicantes, en conclusión, articularon un discurso en el que la democracia y sus instituciones contribuyeron a la creación de la imagen de Atenas como un estado hegemónico en Grecia, en efecto, pero sirvieron también para examinarlo, para poner de manifiesto las fisuras de ese régimen democrático ideal por el que podía verse la realidad de su ejercicio. Por eso las he elegido, digamos, para ilustrar un poco ese papel del teatro en el siglo V en Grecia como
un vehículo claramente de reflexión política y moral de la propia realidad. Es indudable que no es ninguna, diríamos, sorpresa que sea precisamente en el siglo V, un siglo de grandes transformaciones políticas en Atenas, de grandes cambios, de grandes controversias. No es una casualidad que sea precisamente el teatro el que prospere en esta época. Como también me parece que es necesario señalar que el teatro, en particular estas tragedias de suplicantes, son un reflejo diríamos, del carácter discursivo de esta sociedad. ¿Cuánto se habla en estas obras de la toma de decisiones, de cómo hacerlo, de quién tiene derecho, de cuál es la buena decisión, de cuál no es la buena decisión, de qué pasa en la asamblea, de qué pasa con la gente que no tiene cosas interesantes o buenas que decir para la ciudad, qué pasa con las consecuencias de la política militar de Atenas, qué pasa con la política imperialista de Atenas, que supone, como dice el Heraldo Tebano, un perjuicio para los más débiles siempre, para aquellos que, digamos, no postulan, no se postulan a favor de la guerra, sino a favor de la paz. Bueno, muchas gracias por su atención. Siento mucho haberme excedido. Bueno, muchas gracias, Milagros. Aunque nos hemos pasado bastante del tiempo, no sé a los demás, pero a mí me ha tenido embelesada el discurso y se me ha pasado volando. Quiero dar las gracias porque efectivamente el tema y la exposición ha dejado claro que no hay ninguna duda de que el teatro griego y estas tragedias en concreto son un instrumento de reflexión sobre lo que estaba sucediendo en la Atenas contemporánea. Entonces, efectivamente, se adapta a lo que venimos haciendo en el grupo de investigación, donde reflejamos ese valor de la literatura también como documento histórico. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Adelante. Sí. Bueno, muchas gracias, me ha gustado mucho. Y que vaya por delante que no soy de clásicas, entonces si me equivoco peligrosamente. No hay preguntas tontas. No, adelante. O preguntas... Yo quería saber si ese modelo de historia base triangular, ¿no?, que ha mencionado al principio, y si puede ser elemento estructurador de otras tragedias, aunque no sean de suplicantes. Estaba pensando, por ejemplo, en el Edipo en Colono, ¿no? Sí, bueno, he dicho que las dos tragedias que he traído aquí a análisis no son las únicas que siguen el patrón narrativo de las suplicantes. La súplica, en algunas tragedias, digamos, da forma a toda la trama de la obra. En otras es más bien un motivo y, por lo tanto, su desarrollo es menor en la obra. ¿De acuerdo? Edipo en Colono es una de las tragedias. Puede haber puntuales escenas de súplica en una tragedia que en su conjunto nos siga el modelo narrativo que yo he señalado más típico de las tragedias de suplicantes. Edipo en Colono es una de las tragedias que se considera como puede englobarse dentro de las tragedias de suplicantes, como los Heraclidas de Eurípides, que es así he mencionado. Se beneficia también de haber aceptado esa súplica y no sé si se da ese beneficio siempre. Bueno, estas tragedias de suplicantes se han venido tildando durante muchísimos años como tragedias patrióticas. Lo que se está haciendo más recientemente es decir, ojo, la guerra tenía también evidentemente sus sombras. La política de Atenas y la política de alianzas de Atenas tenía también sus fisuras. El propio gran historiador Tucídides, en su historia, por supuesto que alerta, ¿no?, y
se hace eco, ¿no?, de los riesgos que esta política podía desentrañar para Atenas, ¿no? Una política que cada vez era más radical en manos, pues, de una asamblea cada vez más, digamos, polarizada, ¿no?, porque cada vez está más en manos de demagogos, ¿no? La denuncia que hace Aristófanes en sus comedias a los rhétores, es decir, a esos que están tan habituados a hablar en la asamblea, a esos que tienen ese dominio de la palabra, a esos que siempre se llevan el gato al agua, a esos que os convencen, ¿no?, aunque no tengan razón, es llamativa. Lo cual quiere decir que a finales en el último tercio del siglo V, que es la época en la que tenemos que circunscribir las comedias de Aristófanes, como he dicho antes, ya había habido digamos, una radicalización fuerte y de las posturas demócratas, ¿no? Y en este sentido las tragedias de Suplicantes lo que hacen es traer a primer término también las sombras y los debates de esa política del momento, ¿no? Que, por supuesto, la figura de Teseo en Suplicantes. Estoy convencida de que muchos espectadores del teatro de la época se identificaban con ese Teseo de la parte inicial de la obra, que le niega su ayuda a las madres argivas en un primer momento, cuando le dice a Adrasto, cada uno tiene que arrostrar las consecuencias de las decisiones equivocadas que ha tomado en el pasado. Es muy difícil poner límites al desarrollo de un enfrentamiento armado. Todo eso lo ha dicho Teseo, que luego las va a ayudar. Pero en un primer momento, digamos que Teseo podía representar para un ateniense de la época la figura del gobernante prudente, del gobernante que sopesa los pros y los contras de una decisión arriesgada como es ir a la guerra para ayudar a otro que viene de fuera. Insisto, la súplica puede dar lugar también puede tener un desarrollo menor, puede ser un motivo dentro de una tragedia que no siga el esquema que yo he señalado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No. Yo me quedo con pena, y lo voy a mencionar ahora. He hablado de que bueno, las tragedias nos ofrecen una imagen cuestionada, diríamos, del papel de Atenas como hegemón del mundo griego. Y que, digamos, ese papel se había convertido en un topos del discurso fúnebre por los caídos que había institucionalizado Pericles después de las guerras médicas. Bien, creo que lo tengo recogido aquí. Me he quedado con pena de no mencionar lo que ahora voy a mencionar, y es que es lo siguiente. Aristóteles, en el libro segundo de su Retórica, cuando se está ocupando de cómo el orador debe construir los entimemas, es decir, esos silogismos retóricos para convencer a sus oyentes, dice que tiene que partir de premisas establecidas, premisas ciertas, premisas reconocibles. Y a ver si lo encuentro. Sí, creo que lo voy a encontrar. Y pone como ejemplo el Epitafios Logos. Dice, lo voy a decir literalmente, lo voy a leer literalmente. Dice Aristóteles, es decir, el Epitafios Logos puede proporcionar a un orador que quiere hacer una alabanza de Atenas premisas útiles, necesarias para construir su razonamiento. Lo cual quiere decir que era, evidentemente, una institución en Atenas, no solo del momento, sino de mucho antes. Dice Aristóteles, ¿cómo podríamos hacer su panegírico? Se refiere al de Atenas. ¿Cómo podríamos hacer su panegírico si no tuviéramos a nuestra disposición la batalla naval de Salamina, o el combate terrestre de Maratón, o los actos llevados a cabo por los Heraclidas, o cualquier otra cosa de este género? Esas son premisas útiles para Aristóteles a la hora de construir
un discurso que tenga por tema la alabanza de Atenas. Un discurso, lo mencionábamos con total claridad.